Hola amigos y seguidores de Visa International, los saluda una vez más Lina González, agente licenciada de inmigración, aquí saludándolos desde un lindo parque en la ciudad de Oakland. Hoy quiero hablarte de cuáles son esas 5 claves, los 5 puntos que tienes que tener muy presentes a la hora de aplicar a una visa de trabajo en Nueva Zelanda. Recuerda que este video es válido o lo estamos haciendo en abril del 2021, puede que las cosas cambien más adelante, pero al día de hoy esas son las 5 cosas que tienes que tener presente para una visa de trabajo exitosa. Y antes de empezar, por supuesto, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y de esta manera podrás recibir todas las notificaciones de los muchos videos informativos que tenemos para ti, para que sepas todo lo que tienes que saber para poder vivir, trabajar o migrar a Nueva Zelanda. Lo primero a considerar es que no solamente es tener una oferta de empleo para trabajar aquí en Nueva Zelanda, sino también poder demostrar que tú tienes las capacidades para poder hacer ese trabajo, que eres calificado para poder hacerlo, bien sea porque tienes experiencia o bien sea porque tienes estudios o las dos cosas que te permiten hacer ese trabajo. Es importante ser coherente. Si en una aplicación pasada tú dijiste X, no puedes decir una cosa muy diferente en la siguiente aplicación. Entonces es muy importante revisar que eres lo que llama inmigración suitable qualified o que tienes las capacidades para poder hacer ese trabajo. El segundo elemento a considerar es que en Nueva Zelanda tienes que hacer una prueba del mercado laboral, o sea, tiene que demostrar que no hay neozelandeses que estén dispuestos o disponibles para hacer ese trabajo que está siendo ofertado para ti, o que tú eres el mejor candidato en ese proceso de poner un aviso y poder demostrar que eres el candidato idóneo. Para eso el aviso es muy importante. ¿Qué se pone en el aviso? ¿Qué se dice? ¿Qué no se dice? Hay que hacerlo de la manera idónea y aquí estamos nosotros para, por supuesto, ayudarte en ese proceso para hacer que el aviso esté perfecto y que cumpla todos los requisitos de inmigración y poder conseguir tu visa de trabajo. El tercer elemento a considerar es el tema del salario. El salario va a determinar la duración de la visa que vas a obtener. Si el salario es inferior a la media nacional, que en estos momentos es $25.50 por hora, la visa que vas a recibir es de 6 meses. Si el salario es superior o igual a la media nacional, que es $25.50, el visado puede ser elegible para 3 años. Y esto va a determinar que puedas sponsorear la visa de tu pareja y de tus hijos. El cuarto elemento a considerar es el contrato. Es clave que el contrato tenga todos los elementos correctos para que pase el proceso con inmigración, el contrato laboral, y sobre todo porque recuerda que el contrato es el documento que te va a permitir tener una relación laboral con tu empleador, sobre todo cuando las cosas quizás en un futuro no lleguen a ir bien. Es ese documento que va a determinar cómo te cancelan un contrato, cómo te hacen una terminación, así que es muy clave tener un contrato claro que cumpla los requisitos mínimos o las cláusulas mínimas que exige inmigración para poder tener un contrato de trabajo legal en Nueva Zelanda. Aquí nuevamente estamos nosotros para ayudarte a chequear esos contratos, para revisar que cumplen los requisitos y saber que inmigración y no solamente va a aprobar tu visa con ese contrato en particular, sino que también tú estás protegido y tienes cláusulas necesarias para evitar cualquier problema a futuro con tu empleador. El quinto elemento es asesorarte muy bien. Por supuesto, siempre tienes la opción de revisar la información en la página directa de inmigración, que tiene muy buena información, pero también estamos aquí nosotros como asesores migratorios para brindarte toda la información y sobre todo en español para que tu proceso de visa de trabajo sea exitoso. Nosotros estamos aquí para ayudarte a ti, pero sobre todo también para ayudar a tu empleador en que haga un proceso de reclutamiento que cumpla los requisitos mínimos de inmigración y poder demostrarles que se hizo una prueba del mercado justa, una prueba del mercado genuina y poder obtener una visa exitosa para ti. Todos estos años de experiencia que tenemos nos han permitido identificar cuáles son los errores más comunes que las personas cometen a la hora de aplicar una visa de trabajo. Y muchas veces cosas muy insignificantes, muy sencillas, se convierten en la piedra del tropiezo para poder obtener un visado de trabajo o en ese elemento que el oficial de inmigración se va a agarrar para decirte tú no cumples las condiciones o no se hizo un proceso genuino para poder lograrlo. Entonces, asesórate muy bien, consulta, la primera consulta con nosotros en términos de visas de trabajo y de residencia es totalmente gratuita, no te cuesta nada más consultar, asesorarte muy bien para conseguir tu visa de trabajo y recuerda estos 5 elementos que te hemos dado en el día de hoy para ser exitoso en tu proceso de visa de trabajo en Nueva Zelanda.
¿Sabes los cambios que se van a presentar en el segundo semestre del año con respecto a las visas de trabajo? Te invitamos a ver este video que te estamos dejando aquí con toda la información para que comprendas un poco más de qué se trata. Y si no sabes de las categorías de visas de trabajo que existen en Nueva Zelanda, este segundo video te va a dar mucha información. Para las personas que no lo saben, para el segundo semestre del año, las empresas van a tener que pasar por un proceso de acreditación para poder sponsorear a migrantes en Nueva Zelanda. Aquí estamos nosotros, por supuesto, para ayudarte y para ayudar a tu empresa. Invítalos a tu compañía, a tu empleador, a que revisen nuestra página web donde tenemos muchísima información sobre el proceso de acreditación, o danos una llamada y aquí estaremos todo un equipo de profesionales para ayudarte a ti y a tu empleador a dar el paso siguiente en tu proceso de visa de trabajo en Nueva Zelanda. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.